quisiera presentar a nuestro pastor Noé Reyes Velázquez, quien es el conferencista de esta noche con el tema Reto del Amor Verdadero. Así que dejamos el tiempo para nuestro pastor Noé en esta noche y podamos aprender de la palabra de Dios. Me da mucho gusto saludar a cada uno de ustedes, especialmente a todos los miembros de la Iglesia Jesucristo el Salvador y en su campo. Quiero comenzar agradeciéndoles la invitación, ¿verdad? Y mandándoles un abrazo desde la ciudad de Durango. Hoy vamos a estudiar sobre el libro de Ruth en el tema Los retos del amor verdadero. Quiero decirles que es para mí un gusto poder estar con ustedes y compartir el mensaje del Señor a través del libro de Ruth. Es una historia muy fascinante. Quizá en este tiempo no vamos a poder abarcar toda la historia, pero yo sí les recomiendo que en casa puedan leer los 4 capítulos de Ruth que tienen un enfoque importante sobre un amor verdadero. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, comúnmente lo relacionamos con una historia que todos conocemos sobre Ruth y Boaz, un amor que surge a pesar de las dificultades y un amor que surge a partir de una redención de Boaz hacia Ruth. Pero la historia tiene diferentes matices que tú y yo conocemos, ¿verdad? Cuando estamos en el matrimonio, generalmente pensamos que nos casamos para ser felices y creemos que la felicidad es aquello que va a rodear todo lo que hacemos dentro de nuestro matrimonio. Pero lo cierto es que dentro del matrimonio también vamos a encontrar diferentes matices y diferentes circunstancias, lo cual, por eso el tema de los retos del amor verdadero, un amor verdadero tiene que superar. Aquí en la ciudad de Durango me he dedicado gran parte del tiempo a la consejería y he trabajado con algunos matrimonios. Y hay matrimonios diferentes, pero cada matrimonio está pasando por una circunstancia difícil y su amor se está enfrentando hacia un reto diferente. Quizá las cosas que yo estoy pasando en mi matrimonio, tú no las estás pasando. Y cada matrimonio que nosotros pudiéramos conocer tiene una situación difícil. Entonces, no vamos a hablar acerca de cómo solucionar todas las situaciones difíciles, sino vamos a encontrar los valores que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Ruth, que pueden ser aplicadas a cada uno de los matrimonios. Vamos a comenzar con los primeros 5 versículos del libro de Ruth, que nos marcan un poco acerca de las circunstancias que estaba viviendo la familia de Noemí y de Elimelech. Y yo quiero que te pongas a pensar acerca de cómo vivía esta familia. La historia comienza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Imagina cómo comienza esta historia. Una hambruna golpea la ciudad en donde vive esta familia. La hambruna fue tan grande que en el versículo 2 se nos dice que la familia tuvo que huir de su país de origen para encontrar comida. Quiero que pienses un poco en la mentalidad de los israelitas. Ellos eran muy nacionalistas. Ellos amaban vivir en su tierra. Para que una familia decidiera exiliarse, la hambruna tuvo que haber sido muy, muy, muy grande. La situación tuvo que haber estado muy pesada para que esta familia decidiera dejar la tierra de sus padres e ir a buscar comida. En el versículo 3 encontramos que Elimelech muere. Si nosotros vemos de forma progresiva la historia, encontramos una hambruna. La hambruna se pone muy difícil, muy pesada. Tenemos que huir del país. Y no solamente tenemos estas circunstancias, sino que el padre de familia muere. En los tiempos de Ruth, la familia era un sistema patriarcal. El padre de familia era el todo de la familia.
Recordemos que en ese entonces las mujeres no tenían mucho peso en la sociedad. Una mujer viuda era una mujer que estaba completamente desamparada. Entonces, si nosotros vemos desde la historia de Noemí, encontramos que está pasando por hambre, encontramos que ahora está exiliada, está viviendo en un lugar, en las tierras de Moab, en donde no tiene familia, y ahora su esposo, que era el sustentador de la casa, muere. Y en el versículo 4, donde pudiéramos pensar que las cosas pudieran mejorar, no pasa así. La Biblia nos dice que sus dos hijos se casan con dos mujeres de Moab, que era una nación enemiga de Israel. Y no solamente eso, sino que en el versículo 5 nos dice que sus dos hijos también mueren. A veces nos ponemos a pensar que el 2020 fue un año difícil y fue un año de circunstancias demasiadas adversas para todos y en todo el mundo, pero yo no sé si las circunstancias que estaba pasando Noemí era completamente contraria, era unas circunstancias que el mundo se les había cerrado, estaba todo negro, no podía ver, como comúnmente nosotros decimos, la luz al final del túnel. Yo quiero que te imagines cómo se sentía Noemí en ese momento. Bueno, no tenemos que imaginar mucho porque la Biblia nos dice algo claro. En el versículo 13, cuando Noemí le dice a Ruth y a su otra nuera que se vayan de ella, le dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Todas estas circunstancias que se nos presentan en los primeros 5 versículos hacen decir a Noemí que la mano de Jehová ha estado en contra de ella. Hay otro pasaje también que nos habla acerca del sentimiento de Noemí. Dice la palabra de Dios que Noemí decide regresar a Judá porque se entera que en Judá ya hay un poco de comida y la situación ha mejorado. Entonces algunas personas se preguntan y dicen, ¿no es ella Noemí? Y en el versículo 20 ella dice, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Las circunstancias que estaba pasando en la vida de Noemí son tan graves que ella deja de llamarse Noemí a sí misma y dice, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque gran amargura había en su corazón. Hoy quiero hablar acerca de algo que define mucho el amor en nuestra sociedad. Últimamente en nuestra sociedad el amor lo pasamos por el filtro de la experiencia. Para saber si un amor es verdadero, entonces tenemos que experimentarlo. Y eso es algo que la sociedad nos ha enseñado. Si un amor es verdadero, entonces te tiene que hacer sentir bien. Si tus circunstancias no son favorables, es porque quizás no estás viviendo en un amor verdadero. Y eso es algo que se nos ha enseñado a través de las películas de Hollywood, a través de los consejos populares que podemos escuchar, porque pasamos al amor sobre el filtro de la experiencia. Por eso muchos matrimonios se están divorciando, porque ya no se sienten bien, porque ya no se sienten a gusto, porque las circunstancias han cambiado. Y no solamente vamos a hablar acerca del amor en cuestión de la pareja, sino también el amor en cuestión a Dios. Y voy a comenzar primero con el amor en relación a Dios. Fíjense lo que dice, lo que hay escondido en las palabras de Noemí. En primer lugar dice que hay mucha amargura en su corazón porque la mano de Jehová ha sido contra ella. Y luego dice que le llamen Mara. En el versículo 20 dice, llámeme Mara, porque grande amargura ha puesto en mí el Todopoderoso. En muchas ocasiones, nuestras circunstancias hace que cambie nuestra perspectiva respecto a Dios.
Noemí ha cambiado su perspectiva respecto a Dios. Ella piensa que Dios no le ama, sino que al contrario, piensa que Dios es el causante de su amargura. Dentro de la consejería siempre tratamos de ver cuáles son nuestras circunstancias. Las circunstancias son todas aquellas cosas que rodean nuestra vida sobre las cuales nosotros no tenemos el control. Muchas veces nuestra circunstancia hace que nosotros dudemos del amor de Dios. ¿Será que Dios ama a mi familia? Si Dios ama a mi familia, entonces, ¿por qué permitió esta pandemia en este año? Si Dios ama a mi familia, entonces, ¿por qué permitió que algunos familiares partieran a su presencia? Si Dios ama a mi familia, entonces, ¿por qué ha venido esta crisis económica que ha golpeado a mi familia y ha golpeado mi matrimonio? Y muchas veces nosotros juzgamos el amor de Dios respecto a nuestras circunstancias. Es decir, las circunstancias se convierten en la lupa bajo la cual nosotros examinamos el amor de Dios. Cuando lo que la palabra de Dios nos invita a hacer es que examinemos las circunstancias, que las circunstancias sean el objeto a examinar y la lupa sea el amor de Dios. Ahora, si nosotros dudamos del amor de Dios conforme a las circunstancias, ¿cuánto más no lo hacemos en el matrimonio? Algunas personas cuando vienen a consejería y me vienen a decir, yo siento que mi esposo, yo siento que mi esposa no me ama. Y cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué crees que tu esposo o tu esposa no te ama? Generalmente nos describen un sinfín de circunstancias que los han llevado a esa conclusión. Hay circunstancias difíciles en el matrimonio. Y eso no lo podemos negar. Sobre todo en este año hemos vivido diferentes circunstancias. Pero un amor verdadero es un amor que va más allá de las circunstancias. Es un amor que puede vencer cualquier tipo de circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? En ocasiones nosotros quisiéramos vivir en un mundo como en un cuento de hadas, en un mundo en donde no hay sufrimiento, en un mundo en donde no hay problemas, en un mundo en donde no hay aflicción, en un mundo en donde no hay ninguna circunstancia adversa. A veces también tenemos una concepción equivocada del matrimonio. Pensamos que un matrimonio feliz es aquel matrimonio en donde nunca hay una circunstancia adversa. Un matrimonio feliz es un matrimonio en donde no hay necesidades económicas, es un matrimonio en donde siempre hay mucho amor, es un matrimonio en donde no hay ninguna necesidad de afecto, es un matrimonio en donde nunca falta el respeto o es un matrimonio donde nunca falta el amor. Y siempre tenemos una idea equivocada del matrimonio si nosotros pensamos que el matrimonio por sí mismo va a suplir de todas estas cosas. Si ustedes leen en San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 3, Jesús está en el encuentro de un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él naciera ciego? Y Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús está diciendo, la circunstancia de este hombre no se debe a la consecuencia de ningún pecado, sino que Dios ha permitido esta ceguera para que las obras de Dios se manifieste en él. Muchas veces enfrentamos las circunstancias de nuestro matrimonio con un gran ¿por qué? Y venimos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿por qué mi matrimonio está pasando por dificultades?
Señor, ¿por qué mi matrimonio está pasando por necesidad? Señor, ¿por qué a mi matrimonio le están pasando estas cosas? O en nuestra vida personal. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Cuando la palabra de Dios nos dice que nuestras circunstancias las debemos de traer a Dios, pero no con la pregunta del por qué, sino con la gran pregunta del para qué. Todo lo que Dios permite en tu vida y todo lo que Dios permite en tu matrimonio tiene un propósito. Y ese propósito lo vas a descubrir cuando empieces a preguntarte, ¿para qué? Señor, ¿qué tengo que aprender de esta gran pandemia que estamos pasando? Señor, ¿qué tengo que aprender de esta discusión que tuve con mi esposa? Señor, ¿por qué tú permitiste que viniera esta aflicción en mi matrimonio o este problema en mi matrimonio? ¿Qué quieres enseñarme a mí? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a mi corazón? Cuando nos sentimos vacíos o solos, Dios puede estar preparando el escenario perfecto para la exhibición más grande de su fidelidad en tu vida o en tu matrimonio. Yo quiero que analicemos ahorita la historia de Ruth y todas estas circunstancias que suceden en la familia de Noemí no sucedieron solamente porque a Dios le complació que sucedieran, sino porque Dios tenía un plan mucho mayor, un plan muy grande en la vida de Noemí, en la vida de Ruth, en la vida de Boaz, y vamos a ver que más adelante en la vida de su hijo Obed. Todas estas circunstancias difíciles que quizás tú estás pasando en el matrimonio, no es algo que Dios quiera o se deleite en sí mismo, sino es algo por lo cual Dios quiere que tú aprendas. O también son las circunstancias que Dios está utilizando para llevarte hacia algo mejor. Así que si estás pasando situaciones difíciles en el matrimonio, no creas que eres el único matrimonio que está pasando por esas circunstancias difíciles, pero si estás pasando por circunstancias difíciles, tienes que venir al Señor y traer esas circunstancias. En consejería siempre enseñamos que las circunstancias son todos aquellos que están fuera de mi responsabilidad y son aquellas cosas que yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por esas circunstancias. Entonces, las tengo que traer a aquel que sí puede hacer algo. ¿Quién puede mover las circunstancias? Dios. Solamente Dios puede controlar todas las circunstancias. Cuando nosotros queremos cambiar nuestras circunstancias, estamos tratando de tomar el lugar de Dios. Y eso es pecado. Pero cuando yo dejo mis circunstancias en las manos de Dios, entonces eso es un llamado de fe. Los retos del amor verdadero tienen que ver con esto, tienen que ver con perseverancia, tiene que ver con separar amor y circunstancia. Que las circunstancias sean difíciles en mi matrimonio no quiere decir que yo haya dejado de amar a mi esposa. Que las circunstancias se hayan puesto difíciles en el hogar no quiere decir que mi esposa me haya dejado de amar a mí. Quiere decir que estamos enfrentando circunstancias difíciles y quiere decir que tengo que acercarme a Dios para entender qué es lo que Dios quiere de mi vida. Muchas personas abandonan el amor, abandonan el hogar cuando las circunstancias se ponen difíciles. Y ahí no hay ningún reto. Porque es muy fácil estar en matrimonio cuando las cosas van bien. Es muy fácil amar a la otra persona. Para mí es muy fácil amar a mi esposa cuando todo va bien. Cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay paz, cuando hay alegría, cuando hay armonía en el hogar, me es fácil amar a mi esposa. Pero cuando las cosas se ponen complicadas en la economía, cuando las cosas se ponen complicadas en la salud, cuando las cosas se ponen complicadas en cuestión de nuestra relación, porque mi temperamento choca con el temperamento de ella, porque tenemos puntos diferentes
respecto a un asunto, cuando llega a nosotros una circunstancia que nos hace pensar en puntos opuestos y tenemos que llegar a una decisión y tomamos una plática que se pone un poquito acalorada y cuestiones así, qué difícil es amar en ese momento. Pero ese es el reto del amor verdadero. Un amor verdadero no solamente está cuando las circunstancias están favorables, sino que un amor verdadero es aquel que permanece en medio de las circunstancias. Generalmente se presenta en estos días del amor y la amistad la imagen de una pareja dándose un beso en medio de la lluvia. Pues a eso es a lo que me refiero. El mundo puede estar cayéndose a pedazos. Tu situación económica puede estar quizá destrozada. Tus circunstancias pueden estar como una tormenta grande, pero si tú realmente amas a tu esposa, si tú realmente amas a tu esposo, vas a permanecer. ¿Por qué? Porque el amor es aquello que los va a ayudar a superar las circunstancias. Respecto a Dios es lo mismo. Puedes estar pasando por un momento difícil, pero los momentos difíciles jamás van a hacer que tú dudes del amor de Dios. Porque si tú dudas del amor de Dios, entonces lo más probable es que no estés conociendo lo que es el amor de Dios. Acuérdate que cuando Satanás tienta a Jesús, lo que él hace es poner en duda el amor de Dios hacia él, porque le pregunta, si eres hijo de Dios, entonces haz que esta piedra se convierta en pan. Y en esa pregunta hay una duda, porque le dice, ¿eres o no eres hijo de Dios? Muchas de las circunstancias vienen a preguntar a nuestro corazón, ¿soy o no soy hijo de Dios? ¿Dios me ama o Dios no me ama? Porque si Dios me amara, entonces no pasara yo por estas circunstancias, pero ese es un acercamiento erróneo al amor de Dios. Lo que debemos de tener la seguridad de nuestra mente es decir, Dios me ama a pesar de que esté pasando una circunstancia difícil. Y lo más probable es que Dios esté preparando un milagro, una forma de obrar, o Dios esté mostrando su fidelidad también en medio de estas circunstancias. En ocasiones vemos a Dios como un premio de consuelo. Cuando algo falla, acudimos a Dios como que si Él fuera el gran premio de consuelo, pero la palabra de Dios dice que Dios debe ser el motivo principal de nuestro gozo. Todo lo demás es añadidura. Es decir, si Dios está conmigo, aunque las circunstancias sean adversas, yo sigo gozándome en Él. Si Dios está conmigo, aunque las circunstancias sean lo más negro posible, aunque todo me salga mal, pero si Dios está conmigo, yo puedo ser un hombre gozoso. Mi matrimonio va a estar bien, en mi matrimonio va a haber gozo, porque Dios está conmigo. Debemos de aprender a ver el amor de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Las circunstancias es una parte que tenemos que analizar dentro de nuestro matrimonio. La siguiente parte que tenemos que analizar dentro de nuestro matrimonio también son nuestras responsabilidades. Y eso tiene que ver con la decisión que tomamos en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuáles son las decisiones que tomó Noemí, y Ruth, y la otra no era de Noemí? Dice la palabra de Dios que Noemí le dice a estas dos mujeres, regresen a la casa de sus padres y busquen un esposo para ustedes. Porque yo ya soy de edad avanzada y por más que yo encontrara un esposo y tuviera yo un hijo, no es justo que ustedes esperen hasta que este hijo sea grande para que se case con alguna de ustedes. Vayan a la casa de su padre. Esto pareciera ser la mejor decisión para estas dos mujeres. En los tiempos de Ruth, el matrimonio tenía mucho valor y mucho peso. Sobre todo el peso recaía en el esposo. Por eso Noemí le dice, yo no les puedo prohibir de la bendición de ir y encontrar a un esposo.
Tenemos a dos mujeres. Dice la palabra de Dios que una decidió regresar a la casa de su padre. Pero Ruth le dice, no me pidas, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hay dos decisiones que se toman en medio de las circunstancias. Alguien, pues sí, decide lo que parece ser mejor para ella. Ruth toma una decisión bastante arriesgada. Los israelitas comúnmente compartían su fe. Aunque el libro de Ruth no lo menciona, lo más probable es que Elimelech, Noemí y sus dos hijos compartían la fe de Dios con Ruth y la otra mujer, Orfa. Compartían su fe. Imagínense ustedes que por las tardes, por las mañanas, Ruth agarraba a Noemí y le estaba enseñando sobre cómo Dios los liberó de la mano de los egipcios. Y a lo mejor les contó sobre la historia de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. Y también la palabra de Dios nos dice que esta historia sucedió en el tiempo de los jueces. Y a lo mejor Noemí también le estaba platicando cómo Dios lo había liberado de las manos de aquellos enemigos que venían a atacar a la tierra y cómo Dios levantaba un juez y lo sacaba adelante. Sin duda alguna, cuando Ruth toma la decisión de seguir con Noemí y cuando le dice, tu Dios será mi Dios, es porque ella conocía algo de Dios. Pero en esta circunstancia difícil, ella toma una decisión de fe. Ella decide seguir creyendo en Dios. Y ahí es donde yo te digo, nuestras circunstancias difíciles nos pueden apartar de Dios. O las circunstancias difíciles pueden demostrar lo que hay en nuestro corazón. En Deuteronomio 8, Dios le dice al pueblo de Israel que lo hizo pasar por el desierto. Le dio comida que ni aun sus padres habían conocido. Le dice, tu vestido no se envejeció y tu pie nunca se hinchó. Y le dice que lo hizo caminar 40 años por el desierto. Y aquí viene lo importante, porque el Señor le dice al pueblo de Israel, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos. ¿Te has preguntado por qué Dios permite circunstancias difíciles en tu matrimonio o en tu vida? Pues sí, Dios permite estas circunstancias difíciles que funcionan como el calor que llega a tu vida para sacar lo que hay en ti, para saber si amas verdaderamente a Dios. Y muchas de las circunstancias difíciles vienen a ti para que tomes la decisión de seguir a Dios. O tome la decisión, como la otra mujer, de regresar a sus falsos dioses. Desafortunadamente, muchas personas, cuando viene una circunstancia difícil, dejamos de buscar a Dios, porque venimos a Dios con promesas falsas, porque venimos a Dios con motivaciones falsas. Cuando tú vas al doctor, tu principal motivación es ser sanado. Digamos que tienes una gripa o una enfermedad y vas al doctor y el doctor te da algunas pastillas y sanas, ya no regresas al doctor. ¿Por qué? Porque ya sanaste. Y si ya sanaste, no tienes un motivo para ir a ver al doctor. Muchas veces vemos a Dios como un doctor. Cuando mi motivación para buscar a Dios no es que yo amo a Dios, sino que mi motivación para buscar a Dios es que Dios sane alguna de mi necesidad, ¿sabes qué va a pasar? Cuando Dios sane tu necesidad, tú ya no vas a tener necesidad de Dios. Y si Dios no sana tu necesidad, entonces te vas a desilusionar de Dios. Cuando tú buscas a Dios para que Él cambie específicamente alguna de tus circunstancias, el resultado es que te vas a alejar de Dios. Pero cuando tú buscas a Dios
porque has tomado la decisión de amarle por lo que Él es, entonces, así tu circunstancia cambie o no cambie, siempre va a haber un motivo por el cual tú vas a buscar a Dios. Y esa es la decisión y esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y debemos de tomar. En el matrimonio es lo mismo. ¿Cuál fue el motivo por el cual tomé la decisión de casarme? Me casé porque pensé que dentro del matrimonio iba yo a prosperar económicamente. Me casé porque pensé que ella era la mujer más hermosa del mundo. Me casé porque pensé que ella era la persona que tenía la responsabilidad de hacerme feliz, o me casé por cualquier motivo que tú hayas buscado. Cuando ese motivo desaparece, entonces ya no hay un motivo por el cual estar en matrimonio. Pero cuando tú te casas y el motivo principal es el amor, entonces no importa cuánto cambien tus circunstancias, el matrimonio siempre va a ser lo más importante en tu vida. En una ocasión, unos jóvenes se acercaron a mí porque estaban pensando en casarse. Y yo les hice la pregunta, oye, ¿qué pasaría si en el siguiente año tu esposo o tu esposa sufriera un accidente y quedara paralítica? ¿Estarías dispuesta a compartir tu vida con él? Algunas personas responden de una forma rápida, decir, sí, yo estoy dispuesto a seguir con él porque le amo. Y algunas personas lo piensan porque realmente no se están casando por lo que él es, sino por algunas cosas que él hace. El reto del amor verdadero tiene que ver con las decisiones que tomamos día a día. Y si tú estás en matrimonio, no me vas a dejar mentir. Todos los días tenemos que tomar decisiones dentro del matrimonio. Y una de las decisiones más importantes que tú tienes que tomar es amar a Dios y amar a tu esposa. El amar a tu esposa no es algo que venga de las circunstancias. El amar a tu esposa o el amar a tu esposo debe ser una decisión que tomes todos los días. Y la vas a amar aún con sus defectos y con los pecados que pudieran haber en su vida. Tú tomas la decisión de amarle, como lo hizo Ruth con Noemí, cuando le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El reto del amor verdadero tiene que ver con tomar todos los días la decisión de amar a esa persona que Dios ha puesto a tu lado. Y esa es la gran decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días. Entonces, el amor verdadero es un amor que vence las circunstancias difíciles. El amor verdadero es aquel amor que todos los días toma la decisión de amar a la persona que Dios ha puesto a tu lado. Ahora, la historia de Ruth también tiene una historia de romance y de decisión muy hermosa. Dice la palabra de Dios que Noemí tenía un familiar que se llamaba Booz. Y Ruth va a traer espigas y va a traer granos de la tierra de Booz. Y entonces Noemí se entera que Booz es alguien que puede redimirlos. En el capítulo 3 dice que Noemí le dice a Ruth, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas has estado? He aquí que él avienta esta noche la pavada de cebadas. Te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Hay dos cosas que suceden aquí. Noemí le dice a Ruth que tiene que ir a ver a Booz y le da una serie de instrucciones de lo que va a hacer con Booz. Entonces Booz reconoce que él es alguien que puede redimir a Ruth, pero más sin embargo también Booz le dice, ¿sabes qué? Hay un pariente más cercano que yo a ti
y Él es el que tiene el derecho de redimirte. Entonces vos va también con los ancianos de la ciudad, llama a este pariente y le dice, mira, ha venido Noemí y ha venido Ruth, y es nuestra responsabilidad redimirlas. En un momento el pariente dice, sí, yo la voy a redimir. Y vos le dices, bueno, si tú redimes la tierra, entonces también tienes que casarte con Ruth. Y el pariente dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo, cásate tú. Y ahí encontramos una historia en donde el amor también tiene que ser intencional. El amor tiene que ser intencional. Todos los días nosotros tenemos que buscar mejorar nuestra relación en pareja. Todos los días nosotros tenemos que buscar cómo hacerle bien a nuestro esposo o a nuestra esposa. El amor nunca debe ser reaccionario. ¿Cómo es un amor reaccionario? Yo estoy esperando que mi esposa haga algo para que yo pueda hacer algo también. Si mi esposa no es detallista conmigo, entonces, ¿por qué tengo que ser yo detallista con ella? Si mi esposa no me brinda tiempo de calidad, ¿por qué yo tengo que brindarle tiempo de calidad con ella? Si mi esposa no hace algo para hacerme sentir bien, entonces, ¿por qué yo tengo que hacer algo para hacerla sentir bien? Y siempre estoy esperando que la otra persona merezca que yo le ame. Ese es un amor reaccionario. Reaccionamos de acuerdo a las circunstancias de la otra persona. Pero aquí encontramos en la historia de Ruth y Boaz un amor que es intencional. Noemí sugiere a Ruth que sea más intencional en cuestión de esta relación que va a iniciar con vos. Y vos también es intencional con Ruth, porque él tenía todas las intenciones de iniciar una relación y simplemente se quita el obstáculo que tenía en medio de ellos y va y resuelve el asunto. Y decide redimir a Ruth. El amor que nosotros tenemos en pareja tiene que ser intencional. Cuando tomamos la decisión de amar, también tomamos la decisión de ser intencionales todos los días con las muestras de amor. El amor verdadero no es solamente aquel que se siente, sino que también es aquel que se demuestra. Algunas personas han leído un libro muy famoso que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y ahí encontramos que el amor se tiene que expresar de diferentes maneras. Se tiene que expresar con tiempo de calidad, se tiene que expresar con palabras de afirmación, podemos expresarlo con detalles, podemos expresarlo con actos de servicio y también podemos expresarlo con contacto físico. Pero todas estas cosas tienen que ser intencionales. Tú tienes el matrimonio que durante todos estos años te has forjado. Tú tienes el matrimonio por el cual has trabajado. En una ocasión estaba yo trabajando con mis hijas y ellas estaban jugando plastilina y llega un momento en que dicen, no me gusta esta figura que he armado. ¿Pero quién armó esa figura? Ella. Pregúntate, ¿te gusta el matrimonio que ahora tienes? Si tu respuesta es sí, pues disfruta del matrimonio que tienes. Si tu respuesta es no, no busques culpables en alguien más. Es muy fácil para mí decir mi matrimonio no está bien porque ella tiene un carácter malo. Mi matrimonio no está bien porque ella ha tomado malas decisiones. Mi matrimonio no está bien porque ella ha hecho muchas cosas. Pero tengo que preguntarme, ¿qué he hecho yo? Yo también he sido parte del resultado actual de mi matrimonio. Yo he forjado mi matrimonio. Si yo demuestro el amor, si todos los días yo tomo la decisión abiertamente de hacer actos de servicio, de expresiones de amor, entonces mi matrimonio va a ser un matrimonio que exprese amor. Que el amor se respire por donde quiera que nosotros estemos. Que el amor se fortalezca constantemente. Ahora, recuerden que una de las decisiones es tomar en cuenta a Dios. Si tú como esposo, que eres el jefe del hogar, si tú como esposo, que eres el sacerdote del hogar, has tomado la decisión de alejarte de Dios, entonces tienes el matrimonio que mereces.
¿Por qué? Porque alejarnos de Dios tiene sus consecuencias, no solamente en tu vida, sino también en la vida de tu matrimonio y también en la vida de tus hijos. Si tú como esposa también has tomado la decisión de no seguir a Dios, de no escuchar la palabra de Dios, de no poner los valores del reino en práctica en tu matrimonio, entonces cuando nuestro matrimonio empieza a sufrir estas carencias de amor, es el resultado. ¿Por qué? Toda persona que se aleja de Dios no va a saber amar. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. El amor verdadero es aquel amor que refleja el amor de Cristo. Si yo no amo a Cristo, si Cristo no está en mi corazón, entonces no puedo amar verdaderamente a mi esposa, ni puedo amar verdaderamente a mis hijas. Si Cristo no está en el corazón de mi esposa, entonces no puede amarme de una forma verdadera y honesta, porque el amor de Cristo nos enseña a perdonar. El amor de Cristo nos enseña a dar, y el amor de Cristo nos enseña a vencer nuestro orgullo. Entonces, cuando yo me alejo de Cristo, comienza a surgir en mí un amor orgulloso, un amor que va contrario a todo lo que la Escritura me pide. Y entonces empiezo a vivir las consecuencias de este amor en mi matrimonio. Así que si tú quieres tener un matrimonio feliz, si tú quieres tener un matrimonio gozoso, un matrimonio fuerte, pregúntate, ¿qué tanto amas a Cristo? Toda persona que ama a Cristo, toda persona que está sujetada en las manos de Dios, puede tener un matrimonio exitoso. No libre de las circunstancias. Acuérdate lo que dice el Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de todas las circunstancias, mi corazón puede estar confiado. Todas estas circunstancias no pueden robarte tu gozo, no pueden robarte la alegría del hogar, porque esta alegría y este gozo no depende de las circunstancias ni depende de ti, va a depender del amor que Cristo ha puesto en ti. Ahora, la historia de Ruth también nos cuenta una historia de un amor que es mucho más grande. Y la historia de Ruth es introducida precisamente para señalarnos el amor más grande que ha existido en todo el universo. La historia de Ruth termina diciendo que Booz y Ruth formaron un hogar y que de ese hogar nació un hijo. ¿Era necesario que naciera un hijo? Sí. La única manera que tenía Booz para redimir a Ruth era casarse. Y al casarse, tenían que consumar el matrimonio. Y el hijo que se convertía en el heredero era la prueba de la redención. Por eso la palabra de Dios nos dice en el versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, en el capítulo 4, versículo 13 dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue allá. Tomen en cuenta que estas mujeres están alegres porque ha nacido un hijo. Y este hijo le es mayor que 7 varones para con Noemí. Y le dice que este niño será el restaurador de su alma. El escritor termina diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Yo te invito a que leas
el Evangelio de Mateo en la genealogía de Jesús. De Obed nació Isaí. De Isaí nació David, que es el rey de Israel. Y de David empieza una genealogía que llega a otro hijo que nació. Y ese niño que nació se llamó Jesús. Obed pudo restaurar la familia de Noemí y pudo quitarle la amargura que había en su corazón. Obed ciertamente fue aquel que sustentó la vejez de Noemí y fue aquello que le trajo gozo tanto a la vida de Ruth, una moabita que tomó la decisión de seguir a Dios. Una moabita que estaba pasando unas circunstancias difíciles que fue redimida a través de Boaz en su hijo Obed. Pero el niño que nacería más tarde, ese niño que le pusieron por nombre Jesús, ha venido a restaurar tu vida y la mía. Así como Obed se convierte en el redentor de la familia de Noemí, devolviéndole el privilegio de poder disfrutar todas las tierras que en su momento le pertenecieron a Emelec. Cristo viene a nacer, a restaurar tu vida. Cristo viene a ser tu redentor. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor también nos viene a decir que no hay justo ni aun uno. Cada uno de nosotros vivimos en una circunstancia que es difícil y es más difícil que una pandemia, que es más difícil que una crisis económica, que es más difícil que un hogar roto, que es más difícil que todo lo que has vivido. Porque esa circunstancia difícil es el pecado que hay en tu corazón, porque el pecado que hay en tu corazón te está condenando a una muerte eterna. Para esa circunstancia difícil, Dios tomó una decisión. La palabra de Dios dice que a esto vino Cristo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios también fue intencional contigo. Jesús dice, no es que ustedes me hayan buscado a mí, yo les busqué a ustedes. No es que nosotros hayamos elegido a Cristo, Cristo nos ha elegido a nosotros. La historia de Ruth nos habla del amor verdadero dentro del matrimonio, pero también nos habla del amor verdadero de Dios. Que todas las circunstancias difíciles que estaba pasando en la familia de Noemí, Dios las estaba utilizando como el escenario perfecto para algo perfecto, que era el nacimiento de Cristo. Hoy yo sé que quizás estás pasando también por circunstancias difíciles y hoy quiero aprovechar este momento para hacerte la invitación de aceptar a Cristo como tu Salvador. Si Cristo ya es tu Salvador, si Cristo ya es tu Redentor, entonces agradécele a Él. Y celebra este día del amor y la amistad con algo tan grande y tan maravilloso que Dios te ha demostrado su amor en Cristo Jesús. En este día del amor y la amistad estamos acostumbrados a dar y recibir regalos. Dios te ha dado el regalo más grande en Cristo, porque Él te ha dado salvación, redención y vida eterna. Pero si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, si tú todavía no has tomado una decisión, entonces quiero decirte que hoy es tiempo de tomar la mejor decisión de tu vida. De todos los regalos que hoy pudiste haber recibido, Dios te está ofreciendo el regalo más grande en su Hijo Jesús. Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Él puede cambiar todas tus circunstancias. Él puede cambiar tu corazón y Él puede enseñarte a amar de una forma verdadera. Así que te invito a que te acerques al pastor de la iglesia. Te invito a que te acerques a una comunidad de fe. Te invito a que te acerques a la palabra de Dios y descubras todo el plan que Dios tiene para ti. Si te das cuenta, en la historia de Ruth podemos encontrar
que el plan de Dios comenzó con una familia que no le estaba pasando bien. Pero esta familia que no la estaba pasando bien, a través de muchas circunstancias y muchas cosas que Dios puso en su camino, pudo llegar hacia un redentor. Quizá en este momento tú también no la estés pasando tan bien, pero te aseguro que Dios te está buscando y Dios está poniendo muchas circunstancias alrededor tuyo para llevarte al encuentro con tu redentor, que es Cristo Jesús. Nuestro matrimonio necesita un redentor. Nuestro matrimonio necesita de Cristo. Tú pudieras decir en este momento, es que mi matrimonio necesita de otras cosas. Sí, sí es cierto, pero la palabra de Dios dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo que tú estás buscando, cualquier cosa que tú necesites, eso es la añadidura. Lo que principalmente necesita tu matrimonio es el amor de Dios, es disfrutar del amor verdadero que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Y quiero terminar esta pequeña reflexión con una oración y después vamos a tener un momento, creo, de preguntas y respuestas, pero quiero orar por tu matrimonio. Quiero orar para que Dios te utilice, para que tu matrimonio pueda disfrutar cada día más de su presencia y para que Dios te dé fortaleza en medio de las circunstancias y para que Dios ponga en tu corazón fe para tomar la decisión de seguir a Cristo. Invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, gracias te damos porque tú has utilizado las circunstancias en medio de toda la humanidad y en el tiempo preciso nació tu Hijo Jesucristo para dar su vida por cada uno de nosotros pecadores. Tu palabra, Señor, nos dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado vida. Gracias, Señor, porque tú has puesto en la historia aquel que es capaz de redimirnos y aquel que es capaz de liberarnos, Señor, de la culpabilidad del pecado y de la consecuencia de la muerte. Te pido, Señor, que cada uno de nuestros matrimonios aprenda a amarte a ti primero para después saber cómo amar de una forma santa a nuestras esposas o a nuestros esposos. Te pido, Señor, que tu amor moldee nuestros corazones y nos enseñes a amar como tú nos has amado. Enséñanos a amarte a pesar de nuestras circunstancias difíciles. Que estas circunstancias difíciles no pongan en duda el amor que tú tienes para con nosotros. Enséñanos a responder sabiamente. Que podamos tomar la decisión de fe de tomarte como nuestro Salvador. Que podamos tomar la decisión de fe en medio de las circunstancias difíciles y confiar en ti, como dice el salmista, aunque un ejército se levante contra mí y aunque contra mí se levante guerra, mi corazón estará confiado. Señor, quiero pedirte por todos los matrimonios de la Iglesia Jesucristo el Salvador, para que seas tú el que con tu gracia y tu bendición puedas poner en ellos fe y puedas, Señor, también obrar y si es tu voluntad, cambiar estas circunstancias difíciles, fortalecer los matrimonios, fortalecer esos vínculos de amor y darles a cada uno de ellos sabiduría para poder resolver sus problemas en concreto, pero que no les faltes tú en medio de ellos. Que tu gracia y tu bendición sea con cada uno de nosotros. Y nos dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. La exposición de la palabra, porque el Señor nos bendice a través de estos momentos en el que podemos crecer como matrimonio. Y la invitación es para toda la iglesia, que podamos siempre ir creciendo como parejas, como matrimonios, que siempre es bueno poder acercarse y buscar ayuda cuando pareciera que las circunstancias van mal, y siempre es bueno buscar consejerías. Así que en nuestra iglesia tenemos esta herramienta, la consejería.
Así que, hermanos, los invitamos a que puedan acercarse. Tenemos pastores preparados que pueden darle consejos para su matrimonio, para que nuestro matrimonio pueda seguir creciendo. Pueden acercarse a los pastores. Tenemos el pastor Felipe, el pastor Noé Reyes, a pesar de que está a distancia, también puede aconsejarles. El pastor Daniel Reyes. Así que, hermanos, hay esa oportunidad en la que podemos buscar consejería como matrimonios. Pastor Noé, le damos las gracias porque se dio este tiempo para que pueda bendecirnos a través del mensaje de la palabra de Dios. Así que, hermano Noé, hay algunos hermanos que pudieron enviar sus preguntas, y no sé si me escucha bien para que le pueda dar las preguntas. Sí, te escucho bien. Ok, una de las preguntas es, ¿qué consejo le daría a los matrimonios de la iglesia para mejorar sus relaciones? Bueno, el principal consejo es buscar de Dios. A mí me gusta mucho el texto, de hecho hoy aquí en la iglesia predicamos sobre él. Cuando Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy, que améis unos a otros, así como yo os he amado. Entonces yo creo que yo puedo aprender a amar a mi esposa a la medida que aprendo y reflexiono del amor que Dios ha tenido hacia mí. Entonces, a la medida que yo me acerco más a Dios, Dios me enseña cómo amar a mi esposa. Lo que puede mejorar más nuestra relación en el matrimonio es nuestra relación con Cristo. Algo que me llama la atención es que Cristo hace siempre esa comparación del amor de Cristo con la iglesia, con el amor de un esposo hacia su esposa. Entonces, el grado de compromiso que yo tenga con Dios se va a ver reflejado mucho en el amor que yo puedo expresarle a mi esposa. Y aplicar los valores del reino, aplicar los valores que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Es bastante complicado hacerlo en la vida del matrimonio, pero para eso está Cristo. Entonces, Cristo, como tú bien habías dicho, tenemos pastores que pueden fungir como consejeros, pero el mayor consejero es Cristo. Entonces, si yo me tomo en las manos de Dios, Dios me va a enseñar cómo amar a mi esposa y cómo amar a mi matrimonio. Ok, hay dos preguntas que están muy relacionadas. Y dice: hermanos, mi pregunta es, ¿qué tan relevante puede ser el apoyo de mi esposa o esposo en el ministerio que Dios nos ha dado a cada hermano? A cada uno, perdón. ¿Qué tan partícipe, es la siguiente pregunta, qué tan partícipe debe ser mi cónyuge en el desarrollo del llamado que Dios nos ha dado, sin descuidar a la familia? Bueno, la Biblia dice que cuando nosotros nos casamos ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces, no se trata que mi esposa sea partícipe, es que somos uno. En mi caso, el ministerio que yo estoy llevando a cabo no lo llevo de forma individual. Mi esposa también está involucrada en él, porque todo lo que yo hago en el ministerio repercute. Entonces, no es que soy yo el ministerio y mi matrimonio. Cuando yo divido las cosas, entonces, pues ni voy a ser efectivo en el ministerio, ni voy a ser efectivo en el matrimonio, sino que todo lo que hacemos para el Señor, en relación al ministerio, tiene que ser un conjunto. Es como un plan de vida. El ministerio es también parte de nuestro plan de vida, parte de nuestro matrimonio. Y por eso la palabra de Dios dice que la esposa es la ayuda idónea. Muchas de las cosas que yo he hecho dentro del ministerio, no las he hecho yo solo. Se las debo también a mi esposa. Mi esposa es mi consejera, mi esposa es la que me anima muchas veces. Por ejemplo, ahorita ustedes me ven a mí y yo estoy dando aquí la plática, estamos predicando, cuestiones así, pero muchas de las cosas que yo compartí hoy las he compartido con mi esposa y he recibido retroalimentación de ella, y estoy seguro que me está viendo y estoy seguro de que
me está apoyando constantemente y ella es la que me impulsa para seguir adelante. Y cuando ella tiene un ministerio dentro de la iglesia, entonces me toca a mí ser quien le impulse. Creo que el matrimonio es algo en donde ambos impulsamos los dones, los talentos y el ministerio, porque el matrimonio entero tiene que servir a Cristo. Nuestro matrimonio, cuando se enfoca al amor de Dios, aprendemos como matrimonios juntos a servir a Cristo. Y yo creo que es muy importante que tanto el esposo como la esposa apoyen el ministerio de ambos. Muy bien, hay otras dos preguntas. ¿Qué consejo les daría a todos aquellos que están pensando en el matrimonio? El matrimonio es el plan de Dios para la vida del ser humano, en su mayoría. Claro que hay personas que también han sido llamados a glorificar a Dios en la soltería, pero desde la creación Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, pensar en el matrimonio es pensar también dentro del plan de Dios. Y uno de los consejos que yo les daría es que puedan usar todos los sentidos al momento de escoger a su pareja. No se trata solamente de ver. Muchas personas toman la decisión de casarse solamente con los ojos, porque la persona que está a mi lado se ve bien, se ve agradable. Es usar también los oídos, es decir, qué es lo que habla, qué es lo que dice. Es usar también el corazón. Es ver si realmente ama o no ama a Cristo. Claro, yo me puedo casar con una persona que ame a Cristo y tener dificultades en mi matrimonio, pero si yo me caso con alguien que no ama a Cristo, voy a tener muchas más dificultades en el matrimonio. Entonces, de todas las virtudes que buscamos en el corazón de otra persona, debemos de buscar a Cristo. Muchas personas dicen, bueno, me caso con ella y ya que estamos casados, le hablo de Cristo. Y no digo que no se pueda, pero esto es más difícil. Pero también debes de preguntarte, si tú ya llevas un noviazgo antes del matrimonio y en el noviazgo tú no le has hablado de Cristo, ¿qué te hace pensar que en el matrimonio le vas a hablar de Cristo? O a veces también nadie nace siendo novios. Antes de ser novios fuimos amigos. Y si en la amistad no le hablé de Cristo y en el noviazgo no le hablé de Cristo, ¿qué me hace creer que le voy a hablar de Cristo en el matrimonio? Muchas veces nos casamos con esa idea errónea. Entonces, no esperes estar en el matrimonio para hablarle de Cristo. Háblale de Cristo desde el noviazgo. Háblale de Cristo desde la amistad. Y si ella ama y conoce a Cristo, o si él ama y conoce a Cristo, entonces yo creo que Cristo, Dios, puede bendecir ese matrimonio, porque el matrimonio está dentro de los planes de Dios. ¿Cuál sería su consejo para trabajar? ¿Cuál sería su consejo para trabajar de manera evangelista con matrimonios no cristianos? Bueno, para trabajar con matrimonios no cristianos es reconocer su principal necesidad. Y su principal necesidad es Cristo. Una de las cosas que hacemos con matrimonios que no son cristianos erróneamente es querer trabajar con otras áreas de su vida y dejar a Cristo en último lugar. Esto es como que si una persona cruza el desierto y viene con sed, y yo en vez de darle agua le doy comida. Es decir, esta persona tiene sed, no tiene hambre, y si yo le doy comida, pues sí estoy satisfaciendo una de sus necesidades, y no es que darle comida sea malo, pero su principal necesidad es agua. Un matrimonio que no conoce a Cristo, lo primero que necesita es conocer de Cristo. Porque a veces trabajamos con matrimonios y hablamos de comunicación, hablamos de respeto, hablamos de perdón, hablamos de las cosas que ellos tienen que hacer o no hacer, pero no hablamos de Cristo. Cuando vamos a trabajar con un matrimonio no cristiano, quizás no debemos abordar tan específicamente cosas de matrimonio, tenemos que hablar cosas de salvación, tenemos que presentarles a Cristo.
como se lo presentaríamos a cualquier persona. Tendremos que hablarles acerca del plan de Dios para él o para ella o para ambos y enfocarnos en eso. Cuando el matrimonio o cuando alguno de los dos viene a Cristo, entonces todo lo demás empieza a tener sentido y por su propia cuenta ellos empiezan a solucionar muchas cosas. Entonces, para trabajar de forma evangelista, también tenemos que mostrar nuestro propio matrimonio. Hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, la diferencia que ha marcado Dios en nuestra vida en relación a otro matrimonio que no tiene a Cristo o a otras circunstancias donde Cristo no está. Yo cuando hablo con un matrimonio siempre le hablo de mi esposa, le hablo de mis hijos y siempre convivo con ellos, siempre trato de tener un momento en que nos vean como familia, porque ellos pueden ver que realmente Cristo ha obrado en mi familia. Yo no puedo a alguien sugerirle algo que no puede ver en mí. Entonces, trato que el otro matrimonio vea a Cristo en mi matrimonio, a Cristo en mi vida, para poder hablarle de Cristo, de lo que Cristo puede hacer en su matrimonio y en su vida.